¿Cuál considera que es la mejor forma de enseñanza? Bueno, pues para mí el constructivismo. ¿Por qué? Porque le da autonomía al niño, le plantea retos o se plantea retos y el docente simplemente va guiando, va conduciendo, va tratando de que el niño encuentre y se reencuentre con conocimientos previos y establezca nuevos conocimientos. ¿Qué estrategias utiliza en su trabajo actual? De enseñanza, de aprendizaje, de integración y de organización de trabajo colaborativo. ¿Por qué? Porque mediante esos aspectos el niño se reformula a sí mismo dentro de lo que es la aplicación del conocimiento previo para obtener nuevos conocimientos, pero lleva una secuencia, lleva un orden y finalmente participa o coparticipa con sus demás compañeros, estableciendo también un orden de respeto. ¿Y cuál es la estrategia que más le ha funcionado? Bueno, pues yo creo que el constructivismo nos da la oportunidad de darle la oportunidad al alumno. El problema sigue siendo algo como lo que le mencionaba anteriormente, que cuando llegamos a la evaluación, el constructivismo procura que la evaluación sea en su momento y sobre el paso, y a veces adquiere el alumno de acuerdo a su propia capacidad de velocidad de aprendizaje o de sus rasgos de aprendizaje. Entonces, algunos avanzan más rápido que otros. Y ahí es donde nosotros llegamos al final de cuentas a enterarnos de que, pues bueno, ya tienes la evaluación del bimestre y no alcanzaste a ver los contenidos establecidos o en tus planeaciones te quedaste un poco. Porque dentro del constructivismo pues te da la oportunidad de que el niño se desplace, se desplaye y que otorgue y que presente trabajos y que dé sus propias aportaciones. Mas sin embargo, a veces el tiempo es el que mata todo esto. ¿Qué material utiliza en su trabajo? Bueno, materiales tenemos muchos a la mano. Empezando desde tu pintarrón y siguiendo con todos los enseres que hay. En algunos salones 4, por ejemplo, tenemos enciclomedia, en el caso mío no, pero tenemos nuestro pizarrón, tenemos nuestros portafolios, nuestra bitácora, tenemos nuestra planeación, tenemos lo que consideramos como material dentro del aula, como incluso dentro del constructivismo, el mismo piso viene siendo parte de ese material que tú ocupas, las canchas, el aula de medios. O sea, no nos concluimos únicamente a tu mesabanco, a tu paleta, a tu libreta y a tu lápiz, sino que hay amplificación. Igualmente tenemos la laptop junto con el equipo de audiovisual, que en este caso sería el cañón, para llevar a cabo todo esto. Entonces, materiales realmente ocupamos de todo tipo, aparte los que envían los padres de familia a través de las tareas, como en elaboración de alguna maqueta, de algún escrito, utilizar plastilinas, etcétera. O sea, el material es tan vasto de acuerdo a lo que tú vas planeando por semana o el proyecto de la quincena. ¿Y cree que es importante la primera impresión que da ante el grupo? Yo creo que esa es una de las partes más fundamentales de cada docente. Si efectivamente ahorita por ser un fin de semana, ustedes me ven así vestido ordinariamente o de una manera muy holgada, muy tranquilo, muy en paz, porque también el docente necesita sentirse cómodo. Imagínate que me pongo un traje, una corbata para estar planeando ahorita 2-3 horas, pues es muy incómodo. También se requiere que el maestro sí se relaje. Igualmente que a lo mejor salga a una reunión, a una fiesta, a un evento social de cualquier índole, pero sí debemos cuidar muchísimo nuestra presencia, nuestra presentación, nuestra forma de hablar, de conducirnos, de pararnos, es más, hasta de caminar, cómo te vistes, cómo dialogas con un niño, cómo dialogas con un adulto. El maestro debe ser un ejemplo en todos los sentidos, desde tu forma de alimentarte hasta tu forma de vestir, pasando por todo lo que te comenté y muchas otras cosas más. Definitivamente somos un ícono social y si perdemos eso, créanme que vamos a estar perdiendo lo que es actualmente, que la sociedad a veces ha perdido el respeto hacia el maestro, porque lo encuentra en una cantina, vomitando, ebrio, en un antro de mala muerte, etc.
qué imagen le estamos lanzando a esos padres de familia y qué pensamiento va a tener de nosotros. Mira, es nuestro hijo, que sí es cierto, todos somos libres de tomar decisiones, de ser como queremos ser, pero yo nada más te pregunto, imagínate que el día de mañana un maestro que traiga aretes, que traiga piercings, que venga tatuado, sea el maestro de tu hijo, de tu hijo. Ese maestro va a decirle a tu hijo que eso es lo correcto, porque él es el maestro. Y entonces el día de mañana tu hijo te va a llegar perforado del ombligo, de la nariz, con unas orejotas grandotas que parecen como de vaca lechera, etc. Entonces yo sí pienso que es tan importante no solamente la primera impresión que das a un alumno, sino la impresión de diario. Si tú llegas bañadita a tu escuela, ahí tú le estás dando una entrada al niño de que debe ser aseado. Si tú llegas bien peinado, ¿de qué se va a peinar? Y que el día de mañana diga, yo quiero ser como mi maestra, pues claro que lo quiere ser, porque los niños imitan y de ahí están dando un aprendizaje y va una formación en su vida. Entonces ahí estamos fallando. Sí tenemos que ser muy cuidadosos con nuestra persona, con nuestros hábitos, para nosotros precisamente darles a los niños esa buena forma de nosotros como docentes. ¿Me podría mencionar las características de sus alumnos? Bueno, hace un momento te decía que en realidad cada persona es un ente pensante con niveles de cognición diferentes, etc. Entonces pensar que porque un grupo lo tienes ahí en una escuela, porque esa escuela pertenece a un núcleo social muy parecido, eso no te garantiza que los niños realmente sean homogéneos y que ese grupo sea homogéneo. En realidad hay una heterogeneidad tremenda, terrible, tan grande, que es un error pensar que porque es el cuarto A, ya todos van a ser más o menos similares. Es ahí donde viene la complicación y es ahí donde nos debemos preparar, y por eso existen las metodologías, las estrategias, tu planeación de semana, quincena, tu dosificación que viene a través del libro, que es la planeación, o más bien el plan y programa de estudios del 2011, que es el que está vigente. Es ahí donde entra la capacidad intuitiva también del docente. ¿Quién? Si Piaget, si Vygotsky, no sé, el autor que a ti te refiera más para poder implementar sus estrategias o sus metodologías con un grupo determinado o con específicamente un niño. Entonces sí es muy difícil. Las características que ahorita estoy manejando, por ejemplo, con mi grupo, son de verdad un poco álgidas porque pues son alumnos que tienen problemas en sus casas, desintegración familiar, aunque en alguna ocasión me dijo, oiga, pues ¿en qué mundo vive usted? Ya la desintegración familiar es más grande que la integración, porque en realidad hay más familias que las dirige o una mamá o un papá a familias que las dirige papá y mamá. Y al final regularmente se quedan solos porque papá y mamá se van a estudiar. Y ahora con la nueva situación que viene de la homosexualidad, la heterosexualidad, el lesbianismo, vamos a encontrar tal vez mamá en una familia, papá en otra familia, y la familia heterosexual a lo mejor va a ser la disfuncional para esos tiempos. Entonces, hablar así como de que las características específicas de un grupo es muy complicado. Yo creo que hablaríamos de las situaciones específicas de los alumnos y con la capacidad, la preparación, la empatía de ti como docente, es ahí donde vamos a aplicar cómo lograr los objetivos establecidos en el plan y programa y los objetivos que tú estableces a través de tus planeaciones. ¿Qué es lo que quieres lograr? ¿Cuáles son las actitudes que toman sus alumnos? Bueno, precisamente el constructivismo me ha ofrecido la oportunidad de que los niños se sientan menos presionados, porque ellos participan, ellos descubren, ellos elaboran sus materiales, se tiran al piso si así sienten más comodidad, otros se van a mi escritorio, otros en su silla, etc. Entonces eso como que les da mucho mayor oportunidad, y en esos momentos la actitud de ellos es mío, yo lo estoy creando, yo estoy participando, yo soy parte de esta construcción. Sí, cuando hay trabajos en donde son de manera individual,
y donde a veces nosotros los maestros cometemos el error de establecer que entre más repeticiones, sí es cierto, hay áreas en las que tienen que hacer repeticiones para aprender el formato o la forma pues de cómo se va a hacer, ¿verdad? La mecánica. Es ahí donde yo siento que sí su actitud cambia como a pereza, a no hacerlo, a ya me aburrí. Entonces sí hay diferente dependiendo del área que se esté manejando, pero definitivamente por eso a mí me apego un poco más al constructivismo, porque les da la oportunidad a ellos de sentirse parte del trabajo, de ser ellos mismos, de no tener un solo espacio, no te muevas de ahí, tienes que terminar el trabajo y hasta que no lo termines puedes ir al sanitario, etcétera, no, se sienten con más libertad. Y ya. ¿Qué opina de la relación entre los docentes? Bueno, si de por sí en años anteriores era un poco difícil, complicado, de verdad hoy se ha vuelto un poco más complicado. ¿Por qué? Porque hoy en día hacer la planeación, como te digo que yo la hago, por quincena, por ejemplo, un proyecto, requieres de sentarte unas buenas horas a establecer tu formato, tu línea de trabajo, tu argumentación, y tienes que conocer los diferentes rasgos. Así que imagínate cuán difícil es. Hoy por hoy los maestros, con la presión de ser evaluados, que obviamente no estábamos acostumbrados a hacerlo, y que también obviamente no se nos preguntaba los tecnicismos establecidos, muy a pesar de que siempre lo hemos hecho, pero pues no nos preguntaban los tecnicismos, no era la palabra exacta. O sea, nosotros hacíamos las cosas, pero las hacíamos así como que un poquito al vapor. Hoy, bajo estas consignas, nuevas leyes, nuevas reformas establecidas, pues hay mucho más problemas. Los maestros a veces creemos que lo sabemos todo, pero tenemos que pensar que no es cierto, no es verdad eso. Hay que estudiar, hay que prepararnos a la edad que estemos. Es como un médico sigue estudiando siempre. Así como el médico, si se equivoca, obviamente va a haber algún difunto, pues nosotros también, si equivocamos esta tarea, vamos a echar a perder no 1, 30, 35, 40 alumnos en un solo ciclo escolar, y eso no debe ser. Entonces la preparación, aquí encuentro la resistencia de los maestros, de muchos maestros, en los que dicen esto para qué, o es que ya exageraron, nos están exigiendo de más, pero realmente sí se requiere saber dónde estamos parados, quiénes tenemos el conocimiento y la preparación, y los que no lo tenemos, pues prepararnos, ¿verdad? Aquí también yo creo que el gobierno federal o las instancias educativas pertinentes como el INEE debe establecer cursos y talleres buenos que verdaderamente funcionen para la preparación del docente, porque a veces nos mandan cada churro de preparación que en realidad no sirve más que para perder el tiempo. Y para perder el tiempo pues lo podemos hacer en cualquier lado. Entonces sí es importante decirte que es muy complicado el trato entre docentes con los docentes, no están acostumbrados a ese trabajo colaborativo, es más bien individualista. ¿Pero por qué? Porque a lo mejor tú eres una persona que eres preventiva y haces tus tareas y tus trabajos previos, pero si te toca colaborar con un equipo de trabajo diferente a tu pensar y a tu forma de actuar, pues ahí ya se rompió esa empatía, porque los otros dicen, no, hombre, todavía podemos planear mañana, o mañana hacemos estos trabajos, o a ver, llegando a la escuela a ver qué hago. No, ya se acabaron esos tiempos. Quien entre a la docencia definitivamente tiene que entrar con esa mentalidad, hacer las cosas ya de inmediato, y son para ayer, no para mañana. Entonces, para mañana es la aplicación, para ayer es la planeación. Entonces, sí es muy difícil si no entramos en ese entendimiento de que el docente de hoy en adelante tiene que responsabilizarse y hacerlo mucho antes para después analizar si lo hizo bien y luego aplicarlo para poder hacer una evaluación. De otra manera no va a funcionar esto. ¿Piensa que se necesita vocación para ser docente? Definitivamente sí. Todo aquel que no tenga vocación, mejor que le busque por otro lado, que venda taquitos, que se ponga a lavar carros, no sé, alguna otra actividad, busque la ingeniería, que es más individualista.
No sé, pero aún y así creo yo que en todas las áreas necesitamos acostumbrarnos al trabajo colaborativo. De otra manera no vamos a lograr nada. En lo individual se pueden lograr muchas cosas, pero cuando hay un colectivo que se aplica en algún trabajo es mucho más sencillo, más rápido y más eficiente. Desafortunadamente la idiosincrasia mexicana no es así. Y si te das cuenta, por ejemplo, a nivel mundial, cuando participa México, pocos, o quiero tratar de acordarme que en alguna ocasión algún equipo, o sea, el trabajo en equipo haya sobresalido. Regularmente ganan atletas que son de manera individual, personalizada. Entonces, sí, el mexicano tiene lamentablemente esa idiosincrasia del egocentrismo, del yo hago para mí y no me preocupa lo demás. Entonces te imaginas, si no tienes esa ideología primero, si no tienes la empatía tampoco, vas a llegar a tu salón y cada quien, o sea, de manera personal, vas a aburrir al niño. O sea, yo hablaba del constructivismo y si tú le vas a decir, siéntate ahí, tú quieto, hazme 50 planas de esto, lo individualizas y nos han acostumbrado a ese tipo de educación, a esas formaciones. Igual en la casa tenemos que pensar ya en equipo, somos una familia, entonces no es posible si no tienes una vocación de docencia, de entrega. Olvídate de que voy a ir a Las Vegas con un salario de maestro, no, olvídate. También igual que voy a tener lo mejor de lo mejor, un Gucci en bolsas, o no sé, un Armani en un traje, no, jamás. Eso no lo vamos a ver como docentes, a menos que se hagan algunas otras actividades extraordinarias. Pero definitivamente la docencia es de entrega, es de pasión hacia la enseñanza, hacia el aprendizaje, es descubrir nuevas formas y establecer también formatos nuevos para que esto mejore por el beneficio de la sociedad en general y principalmente de los alumnos que le toque a cada uno de los docentes. Pero sí es importante esa unificación de criterio. Si no entendemos que debe haber empatía y que debe haber trabajo colaborativo, no tiene sentido, mejor hay que dedicarse a otras cosas. ¿Cuál cree que es la mejor forma de evaluar? Pues yo creo que la integral. ¿Por qué? Porque este instrumento abarca absolutamente todo. Si tú evalúas única y exclusivamente a través de un examen escrito, estarás faltando a muchas cosas y el niño obviamente no te va a dar el resultado óptimo que tú esperabas. Tienes que hacer la observación a través de ¿qué? De tareas, de participaciones, de sus actitudes. Ok, el examen escrito, perfecto, como tú veas. Oralmente, ¿cómo es el niño? Porque tú a lo mejor hoy tienes un examen y puedes llegar al examen y en ese momento, pues bueno, andas enferma de alguna gripe o de las anginas, tu capacidad de análisis va a ser totalmente distinto, o a lo mejor traes hambre, o a lo mejor un problema en tu casa, o a lo mejor te hicieron enojar en la calle y en ese momento tú no vas a estar concentrada al 100% para contestar el examen. Y ándale, que sacaste un 5 y estás reprobada, ¿sería justo? No. Mientras tú entregaste tareas, participabas en clase, estabas en equipo, hacías tus cosas, etc. Eso no sería justo. Entonces, precisamente yo creo que la evaluación debe ser de manera integral, que integre todos los componentes posibles en los que el maestro se sirve para saber cómo va avanzando ese niño, qué es su debilidad para fortalecerlo y cuáles son sus fortalezas para seguirlas impulsando. De esa manera creo yo que debe ser la evaluación. ¿Cómo considera la educación en México actualmente? Bueno, el estado que guarda la educación actualmente no es tan deplorable como tratan los medios de comunicación en hacer creer al público en general. Sabemos que está maquinado atrás de todo esto un sistema económico el cual quiere salir beneficiado, perjudicando así la educación pública de calidad, y que han modificado los artículos constitucionales, las leyes, las normas, los lineamientos, pero no ha sido, siento yo, que sea únicamente en beneficio de la educación y de la calidad de la educación, sino en perjuicio del docente, del trabajador.
La educación en México, si vemos los estándares a través de lo que hablábamos hace un momento, una evaluación, única y exclusivamente una evaluación, que anteriormente se llamaba enlace. Hoy le cambiaron el nombre, la pusieron un poco mejor vestida y se le llama planea, pero sigue siendo exactamente una evaluación escrita, en la cual no podemos considerar que un niño establezca el conocimiento a través de 50 preguntas. Es imposible, así que no podemos decir que esa evaluación sea real. En realidad, una evaluación escrita, fuera de lo que conlleva todo lo que hace un niño, de lo que realmente conoce y ha aprendido a través de un año, de un bimestre, de, no sé, del sexenio, no puede ser evaluado únicamente en eso. Entonces, aquí hay una falsedad, pero siento yo que ahí va encaminado a eso, ¿no? A los beneficios e intereses de gente de dinero, de empresas que quieren adueñarse del sistema educativo para vendernos todo tipo de cosas, desde un lápiz, una goma, hasta las colegiaturas, cualquier hoja de papel, etc. Eso creo yo que va encaminado y es a lo que intentan hacer. En realidad no está tan deplorable porque vemos a nivel mundial, hay otros países como en Estados Unidos. Simplemente tengo conocidos en Estados Unidos y dicen que la educación en Estados Unidos es muy bajo el nivel. Están allá acostumbrados a educarlos de una manera que aprendan para las empresas. Tú aprendes nada más a aplanar este botón y se va a hacer tu trabajo y por eso te voy a pagar 5 o 6 dólares diarios, o por hora, por jornada, etc. Entonces, no, realmente la educación en México y los maestros se ponen la camiseta, se ponen las pilas. Desafortunadamente, todo este complot que ha venido sucediendo ya se empezó hace alrededor de 2 años a través de Loret de Mola y la empresa de Televisa, pues ha venido denigrando el carácter que como docente se tenía anteriormente y que de verdad no es así. Yo siento que sí hay muchos maestros que nos falta prepararnos aún más, que tenemos que tomar conciencia que lo colaborativo y el trabajo inmediato debe estar presente. Sí, también lo considero y que algunos no lo hemos hecho de esa manera, pero que tenemos que cambiar esa idiosincrasia para poder mejorarlo. Hoy las estadísticas, por ejemplo, en San Luis Potosí estamos arriba de la media nacional y aún así analizando ahora el diagnóstico que tuvimos el mes próximo pasado, en donde se establecían correctamente los resultados, vemos que estamos por encima de la media nacional y por muchas otras entidades, mas sin embargo nos falta mucho en qué trabajar. Tenemos que luchar por eso, prepararnos y quitarnos ya esos tabúes y esas ideologías de no trabajar. Tenemos que trabajar y tenemos que hacerlo porque es un material humano importante y eso debemos realizarlo porque es para eso a lo que nos vamos a educar y como decía hace un rato, si no tienes esa vocación, es mejor que de una vez claudiques y digas, yo creo que esto no es para mí, me retiro y me voy a hacer robots o me voy a hacer lo que decidas hacer. Pero sí es importante eso. Ya. Bueno, le agradezco su atención prestada a esta entrevista, esperando que le vaya muy bien en su trabajo. Y bueno, muchas gracias. No, gracias a ti, hasta luego.